Askurukipan, takenitaki, Ashkirukipan yatichiri. Moleki, Kallantañani, Aymaria Tekawimpi, Yatintas Tanwa, Kunaki Teja, conjugación de verbos, ¿no? Walik, Kitis Ullaranini, Kitis Kelpe, tenían que escribir, ¿no? ¿Alguien va a leer? Kitis, Kitis, a ver, ¿quién quiere leer? Nadie. Ya, vamos a obligar entonces. A Yo ya ver, te chile. Conjugación de verbos. ya Nelson, adelante. Conjugación de verbos. Ya, lea Nelson. Nelson. No tengo buen audio. Mm, te hemos escuchado bien nomás, pero lea sus ejemplos, ¿no? No ha hecho. A ver, Guadalupe Zapana, Cuyaca Guadalupe, lea sus ejemplos. Nadie ha realizado. Lean, lean. ¿Quién ha hecho? Pisu Yaranini. Naya yatichiri. Ya, Lili Ullaranim. Tiempo presente singular y plural va a ser. Ya, Naya hakta. Umak hakta. Upak haku. Hiwasak haktan. Nanakak hakupta. Ta. Umanaka hakupta. Upanaka hakukhe. Hiwasanaka hakuptan. Tiempo presente continuo, singular y plural. Nayau liwakta. Nayau liwaksta. Yupau liwaski. Hiwasau liwakstan. Nanaka liwasikta. Umanaka liwasikta. Upanaka liwasipki. Hiwasanaka liwasiktan. Nay Waliki Puneo, Cuyaca Lili. ¿Quién pisa? ¿Quién pisa Ullaranini? ¿Alguien más ha hecho? Nadie. Naya Yatichiri. Ya, Gilata Luis. Ya. Bueno, yo lo he hecho desde la segunda forma. Segunda, tercera, tiempo presente y plural. Ya. En segunda forma, el verbo que estoy usando es
Jailiña, cantar. Nayau, Jaita, Humau, Jaita, Jupau, Jayi, Hiwasau, Jaita. Tercera forma sería Jai, Jaiwa, Jaitawa, Jaiwa, Jaitangwa. Tiempo presente continuo, Nayau, Jailis, Jailista, Humau, Jailista, Jupau, Jailiski, Hiwasau, Jailistan. En plural sería Jailisipta, Jailisipta, Jailisip, Jailisip, Jailisipki y Jailisiptan. Eso sería en verbo haya. Ahora en este plural, en presente nomás, ¿no? Sí, sí, sí. Sería Nanakau, solamente tomando en cuenta el Haili, sería Hailipta, Humanakaj, Hailipta, Hupanakaj, Hailip, Hailipji, Hiwasanaj, Hailiptan sería, ¿no? Ok, Waleke Luis, Gilata Luis, Walekio. ¿Qué tiempo es? Mainimpi, a ver. Mainimpi, Mainimpi. Significa que el resto no ha hecho. Ya, vamos a ser obligatorio entre las tareas, ¿ya? ¿Alguna pregunta respecto a tiempo presente y presente continuo? Sí, profesor, disculpe, la última parte de la anterior clase no me quedó muy claro eso de la terminación sí y luego el PK, eso no le entendí muy bien para el plural. Ya, ¿qué no se ha entendido? ¿El orden? ¿El uso? ¿Qué? ¿Por qué se pone el sí y PK? Ya, porque es así, digamos, no sé, a ver, ¿cómo le puedo explicar? Es como en castellano me dijeras, por ejemplo, ¿por qué se coloca, no sé, vamos a poner el gerundio, ya, bailando, ¿no? Entonces, ¿por qué si es bailar el verbo, por qué se coloca el ando, digamos, ¿eh? Así más o menos. Es la estructura misma de lo que sería el plural, ya en tiempo presente continuo. Voy a poner, no sé, tocoña, digamos. Ya. Entonces, por ejemplo, eh, aquí voy a colocar las terminaciones. Estas terminaciones, recuerden, solamente es para esta forma, ¿no? En algunos casos va a haber, pero ya no en todos las conjugaciones, ¿ya? Está, ya. Estas son cuatro terminaciones, tanto para singular como para plural, ¿ya? En- Entonces, ahora vamos a conjugar en tiempo presente continuo. Entonces, hemos dicho, ¿no? Para lo que es presente continuo. En singular, en singular, para que sea presente continuo, simplemente agregamos el ska, ¿no? ¿Sí? Ska es el sufijo gerundio, digamos, en Aymara, ¿ya? Esto para el tema de singular. Entonces decimos nayaj, ¿no? Entonces, tocoña es el verbo, tocoña. Entonces, borro o quito el infinitivo ñam, coloco el scam, edición vocálica, ¿no? Y pongo así, ¿no? Nayaj tokoskta, ¿no?
O nayaq tokosq tuaj, puede decir incluso, ¿no? Ahí nomás vamos a hacer. Humaj, ¿no? Verbo tokoñam, quitamos el infinitivo, colocamos el ska y ponemos edición vocálica, tokosq ta, ¿no? Edición vocálica. Jupa, ¿no? Tercera persona. Jupaj, tokoñam, quitamos el infinitivo, colocamos el ska, edición vocálica. En este caso, como termina en a, colocamos la vocal i, ¿no? Jupaj, tokoski. Hiwasa, ¿no? ¿Qué sería? El último pronombre, hiwasaj, tokoña, que sería el verbo. Quitamos el infinitivo, colocamos el ska, edición vocálica y ponemos la terminación tan, ¿no? Hiwasaj, tokosktan, ¿no? Entonces ahí está la forma singular. Ahora la forma plural, ¿no? Entonces en la forma plural, lo que hemos dicho es que no vamos a, ya no vamos a colocar este gerundio, ¿no? Entonces, en lugar de este gerundio, vamos a colocar el sí, ¿ya? El sufijo sí. Ahora, como hay que pluralizar, ¿no? Hemos aprendido a pluralizar con tiempo presente o presente, ¿sí? Entonces, para pluralizar en Aymara, se utiliza el pja, ¿no ve? Pja. Entonces, en lugar de ese pja, que es plural, se va a colocar este otro sufijo que es pka, ¿ya? Entonces, para plural en tiempo presente continuo, esto va a ser como gerundio, ¿no? Esto va a ser como gerundio, ¿ya? Y esto va a ser como plural. Entonces, así voy a poner gerundio plural. ¿Queda claro? Hisayachti. Amesit, Sí. ¿ya? Entonces, escribimos, ¿no? Entonces, decimos, ¿no? Nanaka, ¿no ve? Nanaka. Nanakaj, verbo tokoña. Quitamos el infinitivo, colocamos el sí, nanakaj, nanakaj, tocó. Ahora ya he puesto el gerundio, ¿no? Ahora pongo el pluralizador, pk, elisión vocálica y colocamos la terminación, za, ¿no ve? Ahora decimos, humanakaj, nakaj, verbo tocoña, quitamos el infinitivo, perdón, colocamos el sí, ponemos el pk, quitamos la A y ponemos la terminación ta. Tercera persona. Kupanakaj. Tokoña. Verbo. Infinitivo ña. Sí. PK. Quitamos la A. Como A termina en A, cambiamos la terminación I. Tokosipki. Finalmente, ¿no? Hiwasaj o hiwasanakaj, ¿no? Hiwasanakaj, verbo tokoña. Quitamos la ñam, colocamos el sí, colocamos el pk, eligión vocálica, terminación. Listo, eso sería plural. Entonces, solamente en tiempo presente continuo hay esa variación en lo que es el plural, ¿ya? ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta, duda? ¿Se entendió? Ah, Ya, muy bien. Eso sería conjugación en tiempo presente, ¿ya? Pues hemos visto tiempo presente y tiempo, en tiempo presente hemos visto tiempo presente así y tiempo presente continuo, ¿ya? Presente continuo cuando la acción continúa, ¿no? Por ejemplo, en este momento están aprendiendo, ¿no ve? Entonces, nayaj yatekask tua, ¿no ve? O, por ejemplo, si hubieran digamos, quisiera conjugar el verbo dormir, porque ya no están durmiendo, ¿no?
Nayaj ikiska yatua, ¿no? Tiempo pasado ya, diferente, ¿no? Ahora, por ejemplo, en este momento, tiempo presente. O, digamos, tiempo presente podría ser nayaj yatekasqta, ¿no? O en este caso sería tiempo presente continuo. Nayaj yatekas, tiempo presente nomás sería nayaj yatekaña, yatekta, ¿no? Yatekta, ¿no? Ese sería tiempo presente. Ya, hasta ahí tiempo presente entonces. Ahora vamos a entrar a lo que es tiempo futuro, ¿ya? Tiempo futuro. Tiempo futuro es el que viene, ¿no? Está en camino, no hemos vivido todavía, ¿no? Entonces, vamos a conjugar. Ya, ahora sí. Conjugación tiempo futuro. Ahora, terminaciones, ¿ya? Terminaciones. Primera persona. Diéresis. ¿Logran ver, no ve? Diéresis. ¿Se ve, no ve? Sí se ve, Yatichiri. ¿Ya? Segunda persona. Diéresis y terminación ta. ¿Ya? Tercera persona. Terminación ni. Cuarta persona. Terminación ña, ni. ¿Ya? ña, ni. Ya, esto para conjugaciones tiempo futuro, ya sea en singular como en plural. A ver, vamos a conjugar con un verbo, ¿ya? Vamos a utilizar el verbo, a ver, ¿qué verbo puede ser? Mm, ya, calcaña. Otra vez, saraña. ¿Qué verbo es esto, saraña? Ir, Ir. Ir. Muy bien. Entonces, ¿no? Digo, nayao, con wa vamos a terminar nayawa, ¿no? Elición, nayao. Ponemos araña, ¿no? Quitamos el infinitivo y dice terminación en diéresis. Entonces las diéresis solamente van en las vocales, ¿no ve? Entonces en la vocal que termine, en este caso en vocal A, colocamos la diéresis. ¿Queda claro? ¿Sí, no ve? Así. Nayao, Sará, ¿no? Ya saben la pronunciación de la diéresis, ¿no ve? Nayao, Sará. ¿Se ha entendido? Quizá. Segunda persona. Humao, Saraña, el verbo. Quitamos el infinitivo y dice diéresis y terminación ta, ¿no? Entonces, como termina en vocal A, ahí ya le agrego la diéresis, ¿no? Y pongo ta. Humao, Sará, ta. ¿A ver? Terminación, ¿no? Ahí está. Ahí, caray, ahora, tercera persona. Jupa, ¿no? Paua, edición vocálica. Ponemos el verbo saraña. Ahora simplemente quitamos el infinitivo ña, ahí está, ¿no? Ahora queda Sara, ¿no? Entonces ahora ponemos Jupau Sara, Upausarani, eso, Jupau Sara, ni. Muy bien.
Cuarta persona, ¿no? Cuarta persona. Entonces decimos he was a, ¿no? He was a, verbo saraña. Araña. Ahí está. Saraña. Ñani. Quitamos el ñam, Mm. para ñani, ¿no? No Entonces le aquí, quitamos, le terminación, aumentamos el ña, ni. ni. ¿Ya? Sarañani. Hiwasao, sarañani. Mm. Muy bien. Entonces, eso es la forma de conjugar en tiempo futuro. Esto sería la forma singular. Ahora, la forma plural también hagamos, ¿no? Entonces ya sabemos qué utilizamos para plural. ¿Cómo utilizamos? ¿Qué hacemos para plural? Para que sea un verbo sea plural. Aumentamos NACA. No, reprobado el curso. ¿Cómo se pluraliza el verbo? Quizá ya te sé. Ok, sufijo pra. Este es para pluralizar verbos, ¿no ven? Entonces, plural sería, ¿no? Nanakaj, ¿no ven? Nanakaj, en este caso saraña, ¿no? Ara- Ahora quitamos el infinitivo ña porque los verbos no se conjugan con el ña, ¿no ven? Y aquí colocamos el p quizá, ¿no? Ahora la terminación dice diéresis en la última vocal, entonces aquí lo colocamos la diéresis, ¿no? Entonces nanakaj o nanakao, no estamos con gua, ¿no? Nanakao sarapja, ¿eh? Tiempo presente, plural. Humanaka, ¿no? Humanaka wa, elisión vocálica, saraña, saraña. Ahora quitamos la ña, colocamos el PXA y Sarapja. dice diéresis y terminación ta. Entonces a esta vocal lo colocamos la diéresis y tenemos ta, ¿no? Humanakau sarabha ta. ¿No ven? Tercera persona, ¿no? Hupanaka, ¿no? Hupanaka. Verbo saraña. Aquí quitamos la ña, colocamos la PXA y colocamos la terminación ni, ¿no? Terminación ni. Entonces Sarapja. decimos Jupanaka, aquí me falta gua. Supancao. Ahí, escribimos. Panaka, gua, ¿no? Panakau, sarabha, sarabhani, ¿no? Tiempo, tercera persona, tiempo futuro. Ahora, tiempo, cuarta persona, ¿no? Hiwasanaka, ¿no? Hiwasanaka. Sarañam, verbo. Quitamos la ñam. Ahora colocamos la pexa, ¿no? Ja, y dice ñani, terminación ñani, ¿no ve? Mm. Entonces aquí colocamos ñani, ¿eh? Hiwasanakao, aquí me falta la película. Hiwasanakao, sarabja ñani. Listo. Así es como se conjuga el tiempo futuro. Ahora les toca a ustedes conjugar. Conjuguen el tiempo futuro. Cualquier verbo, ¿ya? Todos, absolutamente todos van a leer hoy día. ¿Listo? Los 18 que están presentes en sala. 3 minutos. Qillqt'apqam taqini kimsa k'atanaka, ¿ya?
Ya, chacuch, quitis ullaren. Ah, no, hemos dicho todos, ¿no ven? Naya yatichiri. Ya, aide. Pallanta. Verbo hachaña en singular. Nayau hacha. Humau hachata. Hupau hachani. Hiwasau hachañani. En plural. Nayau hachapja. Humanakau hachapjata. Hupanakau hachapjani. Hiwasanakau hachapjañani. Walekiu, Cuyaca, aide. Gilata Diego Mamani. Atentos con sus micrófonos. Diego, Ya estoy en profesor. Yaranim Diego. Con taxuña, mayau taxu, huma taxuta, hupau taxuni, hiwasau taxuñani, nanakau taxubja, humanakau taxubjata, humpanakau taxubjani y hiwasanakau taxubjañani. Ok. Galaxy S9. Con el verbo anataña, nayau anata, humau anatata, hupau anatani, hiwasawa anatañani, plural, nanakau anatapja, hupanakau anatapjata, no, humanakau anatapjata, hupanakau anatapjani, hiwasanakau anatapjañani. Waliki, Waliki. Cuyaca Guadalupe Zapana. Ya. Eh, Ngayaj alaj, humaj alata, hupau alani, hiwasawa alañani, nanaka alafka, humanaka alafkata, hupanakau alafjañani, alafjani, hiwasanaka alafjañani. Eso. Ya. Gilata Hugo Ticona Conde. Aski urukipanay, Askurkipan. ya tichiri. Nalura con aliri. Nayaj ala, humaj alata, hupanaka alapjani, hiwasaja alapjañani, nanaka alapja, humanaka alapjata, hupanakaja alapjani, hiwasanaka alapjañani. Ya, Waliki, solo en la primera parte se equivocó en leer los pronombres personales, pero está bien, ¿ya? Gilata Ismael Quilla. Ismael. Yatichiri, Ya, Ullarani. verbo mancaña. Nayau manca, humau mancata, hupau mancani, hiwasau mancañani, plural, nanakau
Mank'apqa humanakaw mank'apqata hupanakaw mank'apqani hiwasanakaw mank'apqañani. Walikiu, walikiu, walikiu. ¿Ya? Hasta ahí. La siguiente leen a partir de Jessica. Busquen un verbo, todos ahorita mentalmente, todos busquen un verbo que van a hacer más tarde, ¿ya? Que sea de acción, ¿no? Por ejemplo, no sé, trabajar, cocinar, tal vez, no sé, dormir. Verbo que represente una actividad en un momento, ¿ya? ¿Ya? ¿Ya han buscado? Bien, ahora yo les voy a preguntar. Eh, escribo la pregunta. Kumaj, kuns, lu, ra, ta. ¿Ya? Humaj, maqampiro, karoro. Puede ser aquí con complemento, ¿ya? Y voy a dejar así. Humaj, kuns, lu, ra. Pero esta pregunta es para futuro, ¿ya? Para saber qué va a ser luraña, ¿no ve? Verbo hacer. Ya. Entonces, atentos, atentos con sus micrófonos. Ya. Cuyaca, María Aro. Cuyaca, humaj, kuns, lurata. Humaj, hichuruj, kuns, lurata. Mm, Nayab Yaticha. Ah, ya. La pronunciación te faltó. ¿Cómo se pronuncia la diéresis? Ya. Ya. Ahora, además, Nayab. ¿no? ¿Cómo es este? Yaticha. Exacto. Nayab Yaticha. Ahora, como es afirmación, van a utilizar en vez de la wa el sufijo ja, ¿ya? Y Nayab. afirmación wa, ¿ya? Ya. Yaticha. ¿Sí entendido, ven? A ver, vamos a decir, a ver, Hilata Nelson Mendoza, Kuns Hichuro Lurata, Nelson, no está Nelson. Ahí estás. Humaj Hichuro Kuns Lurata, Nelson. Nayaj Salabja. No, pues sería, eso sería plural, singular. A ver, una más. Hichuro Kuns Lurata. Nayaj Sabja. Ya, pero si te digo en castellano, hoy qué vas a hacer? Yo me voy, ¿me dices la respuesta? Sí. Ya, pero te estoy preguntando, ¿qué vas a hacer? No, no, no si te vas a ir o te vas a quedar. Ya, siguiente, a ver. Además, la terminación wa, ¿no? Ahora, lo que hemos indicado ahorita no está aplicando, ¿ya? María Aro, Cuyaca María Aro, Humaji Churros Conslurata. Nayaj Yatichawan. Ok, Hualequi. Hilata Ramiro Choquecawa. Hilata Churros Conslurata. No se te escucha nada. Ahora, Ahora sí Naya, mejor. ajá, Naya, Amiyatawa. Ya, ya, a ver, María Eugenia, Churros Conslurata. Nayaj Irnakawa. Ok, Hualequiu. Hilata John Mendoza, Hichuro Conslurata.
Ya, van a practicar para las siguientes clases, ¿ya? Parece que no están practicando y están perdidos, creo, algunos. Nos falta ya tiempo pasado. Luego, ya vamos a entrar en lo que es conjugación de los verbos, o en todo caso no, lo que es la estructura de la oración. Vamos a escribir y escribir y escribir. Y tienen que dominar todas estas conjugaciones, si no, no van a poder escribir y no van a estar, cuando estemos escribiendo, no van a estar ahí. ¿Cómo era? ¿No ve? Entonces tiene que dominar esta parte de las conjugaciones. Y eso es en cualquier idioma, ¿no ve? Pues en castellano, por ejemplo, ¿no? Obviamente nuestra segunda lengua, o lengua materna, entonces no estamos pensando, ¿no? Ya conjugamos de forma automática. Pero si estuviéramos, no sé, en otro idioma aprendiendo, no sé, chino, o en todo caso inglés, digamos, ¿no? Entonces igual tenemos que conjugar, ¿no? Ya, entonces, esta parte es vital para que puedan escribir, para que puedan hablar, para que puedan, ¿no? Hacer muchas cosas en el idioma aymara, ¿ya? Entonces, van a practicar y practicar. Y ya que sea como tarea, vamos a retomarnos con las tareas. Van a escribir en tiempo presente, presente continuo y tiempo futuro, ¿no? Son tres. Entonces, singular, plural en una imagen, singular, plural en una imagen, singular y plural en una imagen. Tres tareas tienen, ¿ya? Y eso nuevamente vamos a subir al Facebook, ¿ya? Para difundir. Entonces, la indicación, igual el enlace, el hashtag, para que puedan ver. Voy a compartir en la plataforma, en la página que tenemos del curso. ¿Listo? En un momento voy a subir eso, ¿ya? Como tarea. Entonces, estas tres como tarea. Y va a contar, ¿ya? ¿Vale, Kit? ¿Quedó claro? Eso ya te Dichiri, perdón, una consulta. Es solamente un ejemplo por cada uno, ¿verdad? Sí, un ejemplo de cada uno. Pero tiene que estar escrito bien. Si no, simplemente no aceptamos la tarea, ¿no ve? No va a aparecer y no va a contar, ¿ya? En un momento pongo el nombre, la denominación y el enlace del grupo, ¿ya? En la página. ¿Listo? Y a ti, Chiri, Sí. ¿también su traducción en español o solo en aymara? Con traducción háganlo, ¿ya? Para que todo el mundo pueda entender. Se escriben y su traducción, ¿ya? La Aymara que esté muy bien escrito, ¿no? Aquí ya no tiene que haber errores, ¿ya? De escritura. Walik, ukari churtukuñan kumaq, ¿ya? Jutiroro hikisiñani, walik para pata. Chiri, ¿se pueden usar gráficos? Sí, gráficos, mejor si son gráficos, ¿ya? O con gráfico. En todo caso, como es escritura, pueden acompañar con gráficos, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, en el anterior curso ha habido un trabajo y lo han viralizado todo el mundo al participante han conocido. Pongan siempre sus nombres en el gráfico, ¿ya? Y también obviamente van a colocar en en la descripción, pero igual van a colocar en el gráfico, ¿ya? En una esquinita, ¿no? A veces se lo descargan y comparten como si fueran de ellos, ¿no? Entonces, en tema de redes sociales también se respeta los derechos de autor, ¿no? Que serían ustedes, ¿ya? Walik, hikisin kamtakini.